Empecemos. El tema de esta noche es el de la cesión de posición contractual. Título séptimo de la sección primera del libro séptimo. Este trata de la circulación de la titularidad de las posiciones contractuales mediante la celebración de contrato. Este tema tiene sus antecedentes en temas de similar contenido que ustedes han estudiado en su curso de obligaciones del año pasado. Circulación de titularidades de posiciones. Y que vamos a repasarlo muy someramente para tenerlo presente. En su curso de obligaciones, ustedes han estudiado la cesión de créditos, cesión de derechos, más general. Han estudiado la novación por delegación, la novación por expromisión, que son figuras que tienen un contenido similar a aquel que es materia de esta clase. Recordemos un poco estas instituciones. Y para ello debemos tener en mente una relación obligatoria simple. Y por tal, entendamos una relación obligatoria en la que podemos identificar en una de las posiciones al acreedor y en otra de las posiciones al deudor. Una relación obligatoria simple en la medida en que se vincula en esa relación jurídica al acreedor y al deudor. No importa cuál haya sido la fuente de la relación obligatoria en cuestión. Puede haber sido un contrato, puede haber sido alguna de las otras fuentes civiles que permiten originar relaciones obligatorias. Simples, por ejemplo, como la que interesa tener presente aquí. Claro, hay que agregar que por simple estamos entendiendo que en una de las posiciones está un crédito y en otra de las posiciones está una deuda, sin perder de vista que esas posiciones no son, por ejemplo, en el caso de la deuda, una que se reduce, cuyo contenido se limita al deber de prestación. Claro, el deber de prestación es lo que caracteriza a esa posición, a la posición de deudor. Pero tiene un contenido más amplio esa posición. Encontramos no solamente el deber de prestación allí, sino también encontramos otros deberes accesorios al deber de prestación. Encontramos también cargas, encontramos también derechos. El derecho a liberarse pagando que tiene todo deudor. Otro tanto cabe decir respecto de la posición de acreedor. La estamos llamando simple en la medida en que allí solo encontramos el crédito y nada más que el crédito. Es decir, el derecho a pretender que se ejecute la prestación debida. Pero el derecho de pretensión, el derecho
de crédito no agota el contenido de la posición de acreedor. Así como la posición de deudor, hay un contenido más extenso. En la posición del acreedor encontramos incluso deberes. El deber de recibir el pago siempre y cuando cumpla con todas las exigencias para que el pago sea hecho válidamente. ¿Ya? Entonces, hay un contenido más vasto en cada una de estas posiciones, pero digamos, se trata de posiciones simples desde el punto de vista de encontrar en cada una de ellas solo créditos o también créditos y deudas, solo deudas o también deudas y créditos. No, solo créditos y solo deudas. La titularidad de esas posiciones en la relación obligatoria puede circular. Y de la circulación de esa titularidad se ha ocupado el libro sexto. Y las figuras jurídicas a las que he hecho referencia, la cesión de créditos, la novación por delegación, la novación por expromisión, tratan de la circulación de esas posiciones en la relación obligatoria. Así, la cesión de créditos trata de la circulación de la posición activa de la relación obligatoria, de la circulación de la posición del acreedor. Y para que circule la posición del acreedor de conformidad con el régimen de la cesión de derechos, que comprende la cesión de créditos, sin ahondar, digamos, en toda la complejidad de su contenido, de conformidad con ese régimen, para que circule esa posición, para que circule esa titularidad, basta un acuerdo entre el titular de la posición, el acreedor, que va a ceder la posición que ocupa, va a ceder el título que tiene, el título de acreedor, y el tercero, que va a asumir el título, que va a ocupar la posición dejada por el acreedor. Basta el acuerdo entre el cedente y el cesionario para que los créditos circulen. La circulación de los créditos por el acuerdo entre cedente y cesionario, nada más, no afecta la relación obligatoria. No la extinguen, digamos, hay una modificación en la composición subjetiva de la posición del acreedor, pero ello no cambia la relación obligatoria. La relación obligatoria sigue siendo la misma. Resulta claro que para la circulación de los créditos no es necesaria la intervención del deudor. El deudor puede estar conforme o puede no estarlo. Igual, sin su voluntad o incluso contra su voluntad, el crédito circulará porque para ello, repito, basta el acuerdo entre cedente y cesionario. Claro, hay que comunicárselo al deudor cedido, nada más. Pero se trata de la circulación solamente del crédito. Es lo único que puede circular por este acuerdo, el crédito. La circulación de la deuda, de acuerdo con lo regulado por el Código Civil, es algo un tanto más complejo. Y en los dos supuestos de circulación de deuda que ha acogido el Código Civil, vamos a estar
ante hipótesis de novación. Tanto la circulación de la deuda por delegación como la circulación de la deuda por expromisión implican novación. Esto es, se extingue la relación obligatoria de la que formaba parte el deudor y nace una nueva relación obligatoria de la que va a formar parte el nuevo deudor. En el caso de la delegación, la circulación de la deuda vía novación es el resultado de un acuerdo entre el deudor, que se llama deudor delegante, y el tercero, que va a entrar en la posición de deudor de la relación obligatoria, que se llama deudor delegado. Para que el deudor delegante deje la relación obligatoria y con ello fenezca esa relación obligatoria y nazca una nueva relación obligatoria en la que la posición de deudor la ocupe el deudor delegado, es necesario que exprese su conformidad el acreedor. Porque si para el deudor es, grosso modo, indiferente quién sea su acreedor, porque sea A o sea Z va a deber exactamente lo mismo, para el acreedor no es indiferente quién sea su deudor. Que le deba A, que puede ser solvente, no es lo mismo a que le deba Z, que puede no serlo. Por eso, si el deudor delegado, el deudor reemplazante, el deudor cesionario, va a ser elegido por el deudor delegante, por el deudor cedente, se necesita de la conformidad del acreedor para que opere la novación por delegación. ¿Ya? Circula la posición de deudor, pero circula de este modo, digamos, un tanto abrupto. Circula con la muerte de la relación obligatoria inicial y con el nacimiento de una relación obligatoria en su lugar. En el caso de la expromisión, también va a haber esta circulación y en grosso modo los mismos términos que en el caso anterior. Va a extinguirse la relación obligatoria en la que estaba el deudor originario y va a nacer una nueva relación obligatoria en la que va a estar el nuevo deudor. Solo que en el caso de la expromisión, el deudor sustituyente no es elegido por el deudor sustituido. El deudor sustituyente, el deudor de la nueva relación obligatoria, es elegido por el acreedor. Es elegido por el acreedor. Es él, el acreedor, el que tiene interés en la identidad del sujeto que ocupa el lugar de deudor, porque será él quien le pague. Si el deudor sustituyente es elegido por el acreedor, entonces ya no resulta razonable que para que opere esta circulación de la titularidad de la deuda haya conformidad del deudor originario. Para que por expromisión circule la deuda, basta
basta el acuerdo entre el acreedor y el deudor que va a sustituir al originario. Basta el acuerdo de estos. No se necesita la conformidad, incluso puede hacerse contra la voluntad del deudor originario. La expromisión, cabe hacer una anotación, es una figura curiosa. Quizás sea la única excepción que yo identifico al principio de la relatividad de los efectos del contrato. La expromisión supone un acuerdo, un contrato, entre el acreedor y el tercero, que va a ser el nuevo deudor. Y por ese contrato en el que no participa el deudor originario, se termina poniéndole fin a la relación obligacional de la que es deudor el deudor originario, sin su voluntad. Y eso lo libera de la deuda. Eso lo beneficia, sin su conformidad. Es decir, el acuerdo contractual entre acreedor y tercero para sacar de la relación obligatoria al deudor es un acuerdo contractual que va a producir efectos benéficos, pero efectos al fin y al cabo en la esfera jurídica de un tercero, el deudor, de un tercero respecto de ese acuerdo. En el libro de obligaciones nos hemos encontrado con estas figuras de circulación de titularidades. Grosso modo, de eso trata el título séptimo que se ocupa de la cesión de posición contractual, de la circulación de la posición contractual, de la circulación de la titularidad de la posición contractual. La causa de esa circulación es un acuerdo, es un contrato. La cesión de posición contractual es un contrato por el que circula la titularidad de una posición contractual. Se advertirá de lo que he comentado, que las figuras reguladas en el libro sexto permiten, por un lado, la circulación del crédito, cesión de créditos, y por otro lado, la circulación de deuda, delegación, expromisión. Se advertirá que no hemos hecho referencia a una figura, a un acuerdo, que permita que circule al mismo tiempo deuda y crédito. Y algunos entienden que es eso justamente de lo que trata la cesión de posición contractual. La circulación al mismo tiempo de deudas y créditos. Veremos si en efecto es así. Hechas estas referencias, podemos ahora abocarnos al estudio del régimen de la de la cesión de posición contractual, a cuyo estudio vamos a abocarnos sin intervalo para concluirlo en esta misma noche, en el menor tiempo que sea razonablemente necesario. No se justifica un intermedio. El artículo 1435
con el que inicie el régimen de la cesión de posición contractual, procura definir esta figura. Lo vamos a leer y vamos a ir analizándolo. ¿Qué cosa nos dice? Prestemos atención. Dice, en los contratos con prestaciones no ejecutadas, total o parcialmente, cualquiera de las partes puede ceder a un tercero su posición contractual. Se requiere que la otra parte preste su conformidad antes, simultáneamente o después del acuerdo de cesión. Se completa el régimen. Si la conformidad del cedido hubiera sido prestada previamente al acuerdo entre cedente y cesionario, el contrato solo tendrá efectos desde que dicho acuerdo haya sido comunicado al cedido por escrito de fecha cierta. Ahí está descrita la cesión de posición contractual, tanto como acto, como contrato, como sus efectos. Y vamos a analizar. El primer tema que interesa abordar en el estudio de la cesión de posición contractual a la luz de lo regulado por el artículo 1435 es el de la definición del acto. La cesión de posición contractual es un contrato. Por lo tanto, es un acuerdo. Para que haya cesión de posición contractual, para que circulen estas titularidades que ahora estamos llamando las posiciones contractuales, lo que se necesita es un contrato, un acuerdo. Por ende, a ese acuerdo le es de aplicación el régimen general sobre todo acuerdo contractual que hemos estudiado hasta aquí. Pero, ¿qué características tiene este acuerdo? Por lo menos de lo descrito hasta aquí, podemos identificar tres roles, no cuatro, tres roles, que es necesario señalarlos para luego ahondar en la naturaleza de ese acuerdo. ¿Cuáles son esos roles? Número uno, el rol de cedente. Cedente es aquel que ocupa una posición contractual. No importa por ahora el contenido de esa posición contractual. Simplemente es aquel que ocupa una posición contractual y que celebra el acuerdo para dejar esa posición contractual, para cederla. Es más, como consecuencia del acuerdo, ese dejará la posición contractual, saldrá del contrato. Por eso, cedente, cede. El segundo rol que identificamos es el de cesionario. ¿Y quién es cesionario? Es el tercero. Respecto de las posiciones contractuales que están en juego. Y las posiciones contractuales en juego tienen que ser por lo menos dos, si no, no habría relación contractual. Respecto de esas dos posiciones contractuales, una ocupada por el cedente y otra a la que haremos referencia enseguida, respecto de ellas, el cesionario es un extraño, es un tercero. Pero es un tercero
que celebra el contrato de cesión de posición contractual para convertirse en parte, asumiendo la titularidad que le deje el cedente. ¿Qué le cede el cedente? Cesionario es la parte que, como consecuencia del acuerdo de cesión de posición contractual, pasará a ser titular de una posición contractual, de la posición contractual que ocupaba el cedente. Y el tercer rol, el cedido. ¿Y quién es el cedido? Es el titular de la otra posición contractual. Para facilitar el análisis, estamos simplificando las cosas, asumiendo que la relación contractual es una bilateral. No, necesariamente. Podría ser trilateral o plurilateral. En cuyo caso, el rol de cedido correspondería a todos los demás que permanecen en la posición contractual en la que estaban antes de la celebración del contrato de cesión de posición contractual. Como simplificamos aquí, es el que permanece, el que va a continuar en la posición contractual que venía ocupando. Muy bien. La cesión de posición contractual es un acuerdo. ¿Entre quién? Podríamos entenderlo, y así lo entienden algunos, como un acuerdo entre las tres partes a las que hemos hecho referencia, necesariamente, entre cedente, cesionario y cedido, en cuyo caso estaríamos frente a un acuerdo trilateral, necesariamente trilateral, y el consentimiento, por lo tanto, sería el resultado de la declaración de una voluntad común a los tres, a cedente, cesionario y cedido. Y solo cuando haya esa declaración común a las tres partes, se podrá decir celebrado el contrato de cesión de posición contractual, y a partir de ese momento podrá producir los efectos que produce este contrato. Pero esa es una postura. Podemos considerar que el contrato de cesión de posición contractual y el lenguaje del artículo 1435 parece sugerirlo así. El acuerdo de cesión de posición contractual es bilateral. Lo celebran cedente y cesionario. Total, de lo que se trata es de que el cedente deje lo que el cesionario va a ocupar en las condiciones en las que ellos acuerdan que éste dejará y el otro ocupará esa posición contractual. Podemos sostener entonces que el contrato de cesión de posición contractual es un acuerdo bilateral y el consentimiento será el resultado de la declaración conjunta de la voluntad común de cedente y cesionario, nada más. El acuerdo trilateral o bilateral de cesión de posición contractual persigue la cesión, produce la cesión. Y
en la primera postura, acuerdo trilateral, la cesión se produce tan pronto el contrato queda celebrado por el acuerdo de los tres. En la segunda postura, para que la cesión opere, es necesario un requisito de eficacia. Y la voluntad declarada por el cedido, sin cuya conformidad no va a haber cesión de posición contractual, en esto, digamos, como que se parece a la figura de la novación por delegación. La deuda no circula, extinguiendo una relación obligatoria y originando otra. No circula por el solo acuerdo entre deudor delegante y deudor delegado, entre cedente y cesionario. No. Se necesita la conformidad del acreedor, del cedido. Bueno, en este caso, cesión de posición contractual, sin la conformidad del cedido, no hay cesión. No se produce el efecto de la circulación de la titularidad de la posición contractual. Pero esta segunda postura entiende que eso hace de la conformidad del cedido un requisito de eficacia del acuerdo contractual celebrado entre cedente y cesionario. Repito, el lenguaje del artículo 1435 parece avalar ese punto de vista, al hacer referencia al acuerdo entre cedente y cesionario, que debe ser puesto en conocimiento del cedido. Y eso varía según la oportunidad en la que el cedido manifieste su conformidad. Discutible si estamos ante un contrato trilateral o bilateral, pero en todo caso, ya como parte del consentimiento o como requisito de eficacia, sin la conformidad del cedido, no va a haber cesión. Eso en primer lugar. El segundo tema que encontramos aquí, en esta definición, es el objeto. Y el objeto de este acuerdo contractual viene anunciado desde la misma denominación de este título, posición contractual. Lo que va a cederse, lo que va a circular, si me ciño a la denominación del título, son posiciones contractuales. De lo que se trata es de la circulación de posiciones contractuales, no de créditos, no de deudas por separado, sino de posiciones contractuales. Bueno, veamos. Lo primero que tenemos que examinar aquí es el concepto de parte, para tener claro quién puede ser cedente, quién puede ser cedido. Y ello implica reparar en el rol que tiene la parte en el momento en que se celebra el acuerdo contractual y el rol que tiene la parte en el momento en el que se desarrolla la relación contractual. Las partes, en el primer caso, acuerdo, son las que declaran voluntad, son las que expresan el consentimiento que permite la celebración del acuerdo contractual. Celebrado el acuerdo contractual,
la consecuencia jurídica que acarrea de ordinario es una relación jurídica patrimonial que vincula también de ordinario a quienes formaron el consentimiento con su acuerdo. Pero no necesariamente, porque podría suceder que quienes son parte del acuerdo contractual no lo sean de la relación contractual y viceversa. Quienes son parte de la relación contractual no lo sean del acuerdo contractual. Ahí tenemos el caso de la representación. Cuando el contrato es celebrado por el representante, entiéndase obviamente el caso de la representación directa, cuando es celebrado por el representante, en efecto, es parte del acuerdo contractual. Él va a declarar voluntad, va a contribuir a la formación del consentimiento. Va a ser posible que el acuerdo contractual se celebre. Sin embargo, por la naturaleza de la representación, el representante no va a ser parte de la relación contractual. Quien va a ser parte de esta es el representado. De allí que se haga una distinción entre lo que se llama parte formal, a los que celebran el acuerdo contractual, y parte sustancial, a los que forman partes de la relación contractual. Hay posiciones en la formación del acuerdo contractual. Hay roles en la formación del acuerdo contractual. Oferente, aceptante. El oferente es una parte, el aceptante es otra parte. En la relación contractual hay otros roles. Si de compraventa se trata, diremos parte vendedora, parte compradora. Esas son partes sustanciales. El objeto del contrato de cesión de posición contractual no es la parte formal. No circula la posición de oferente ni la posición de aceptante aquí. Lo que circulan son las posiciones que ocupan las partes sustantivas. La posición contractual no es la posición que se tiene en el momento en que se celebra el acuerdo contractual, sino la posición que se tiene en el momento en que se desarrolla la relación contractual. Tratándose de una compraventa, comprador, vendedor. Las posiciones contractuales que van a ser objeto de este contrato son las posiciones sustantivas, no las formales. Las posiciones sustantivas. Vendedor, comprador, arrendador, arrendatario, comitente, contratista, etc. El acuerdo contractual produce como efecto una relación jurídica patrimonial. Eso nos los ha anunciado el primer artículo con el que empieza el régimen de los contratos, al definir el contrato. Y nosotros hemos venido llamándole insistentemente a esa relación jurídica patrimonial que es el efecto del acuerdo contractual, simplemente relación contractual.
Cuando abordamos el tema de los contratos con prestaciones recíprocas, dijimos que la relación jurídica patrimonial creada por el acuerdo contractual, cuando tiene un contenido obligacional, y frecuentemente lo tiene, puede ser de diferentes clases. Puede ser unilateral, puede ser con prestaciones plurilaterales autónomas, puede ser con prestaciones recíprocas. Podríamos, esa es la postura de algunos, considerar que el contrato es solamente fuente de obligaciones. Y podríamos, en consecuencia, decir que la relación jurídica patrimonial de la que habla el 1351 al definir el contrato no es otra que la relación obligatoria. Por lo tanto, hablar de relación contractual es, al fin y al cabo, hablar de relación obligatoria. Y, en consecuencia, los acuerdos contractuales crean relaciones obligatorias simples o relaciones obligatorias complejas. Y por simples y complejas, aquí se entiende que las posiciones, en el primer caso, nos permiten reconocer acreedores en un lado y deudores en el otro, sin más. Y en el caso de las relaciones obligatorias complejas, relaciones contractuales obligatorias complejas, nos permiten reconocer en ambas posiciones, al mismo tiempo, créditos y deudas. Créditos y deudas. Asumiendo que fuera así, si se quisiera hacer circular, en el caso de una relación obligatoria contractual simple, si se quisiera hacer circular, por ejemplo, la posición del acreedor, para lograr ese cometido, bastaría un acuerdo de cesión de créditos, porque circularía el crédito. Y si se quisiera hacer circular la posición de deudor, bastaría una novación por delegación o una novación por expromisión, según el caso. Habida cuenta que otra forma de circulación de la deuda no ha sido acogida en el régimen del libro sexto. La cesión de deuda no es algo que haya sido regulado específicamente. Esto es, para el caso de los acuerdos contractuales que originan relaciones obligatorias simples, para poner un ejemplo, el contrato de donación, la circulación de las posiciones contractuales se hace sirviéndose de las herramientas jurídicas que nos da el libro sexto. Y no habría necesidad de más. Por lo tanto, con esa lógica, con esa manera de entender las cosas, podríamos decir que la cesión de posición contractual no es un contrato que sirva para la circulación de posiciones contractuales simples. Por lo tanto, podría decirse
el acuerdo la cesión de posición contractual, es uno que permite la circulación de las posiciones contractuales obligatorias complejas. Es decir, para echar mano de la cesión de posición contractual y hacer circular alguna posición, la posición de vendedor, la posición de comprador, la posición de arrendador, de arrendatario, etcétera, para hacer circular esas posiciones que son complejas, que contienen créditos y deudas en cada una, es que sirve la cesión de posición contractual. Porque para hacer circular esas posiciones complejas no sirve la cesión de créditos, no sirve la novación por delegación ni la novación por expromisión. Son herramientas jurídicas simples. Se necesita herramientas jurídicas complejas para lograr ese cometido. Circulación de titularidades obligacionales complejas. Aparentemente esa es la lógica con la que se ha regulado esta materia en el título 7º. Por ejemplo, si vamos al 1437, fíjense lo que dice. Adelantemos nada más esta idea. El cedente, es decir, el que ocupa la posición que va a ser dejada, el cedente se aparta de sus derechos y obligaciones. Es decir, la titularidad del cedente es una que comprende derechos y obligaciones. Y como consecuencia del acuerdo de cesión de posición contractual, va a ceder el íntegro de la titularidad. Va a ceder al mismo tiempo derechos y obligaciones. Los que van a ser asumidos íntegramente, derechos y obligaciones, por el cesionario. Es más, el primer párrafo del 1435 nos dice que en los contratos con prestaciones no ejecutadas, total o parcialmente, es decir, para que haya cesión de posición contractual, para que se necesite de este contrato, para que este contrato logre el cometido de hacer circular posiciones contractuales, los contratos, por contratos entiéndase aquí relaciones contractuales, los contratos de que traten su objeto deben ser unos no ejecutados totalmente o no ejecutados parcialmente. Y en este segundo caso, se dice, estamos ante posiciones contractuales que a pesar de haber tenido un inicio de ejecución, todavía en el momento en que se celebre el acuerdo de cesión de posición contractual, todavía podemos en cada posición contractual encontrar créditos y deudas. Porque, digamos, si hay un nivel de ejecución de alguna de las posiciones contractuales que extinga la deuda o el crédito en cuestión, ya no hay objeto para una cesión de posición contractual. Ejemplo. En la compra-venta, el vendedor es deudor del bien que vendió. Tiene que entregarlo en propiedad. Y acreedor
del precio que deben pagarle por él. En el inicio de la relación contractual, ese es el contenido de la posición de vendedor. Comprador es acreedor de la entrega en propiedad del bien que compró. Y deudor de la suma de dinero que tiene que pagar como precio. Nuevamente, en el inicio de la relación obligatoria contractual de compra-venta, ese es el contenido de la posición de vendedor. Mientras haya un contenido de ese tipo, hay objeto para la cesión de posición contractual. Porque si el vendedor entrega el bien, deja de ser deudor. Ya transfirió el bien en propiedad al comprador y queda simplemente como acreedor del precio. Lo mismo sucede en la otra posición, ¿no? El comprador ya no es acreedor porque ya le pagaron lo que le debían, le entregaron en propiedad el bien. Y es simplemente deudor del precio. Es decir, por la dinámica de la relación obligatoria contractual, esta que nació como compleja, específicamente como una con prestaciones recíprocas, devino en una simple. En un lado crédito, en otro lado deuda. Y si se quiere hacer circular las posiciones contractuales, como se trata de posiciones contractuales simples, circularán sirviéndose de las herramientas del libro C. Circularán, según el caso, vía cesión de créditos, delegación de deudas, expromisión de deuda. Esto es, solo cabe, desde ese punto de vista, solo cabe cesión de posición contractual respecto de relaciones obligatorias contractuales complejas. Y por tal, entiéndase posiciones que contienen todas al mismo tiempo créditos y deudas. Y eso es lo que hay clarísimamente en el contrato con prestaciones recíprocas. Sería un exceso entender que se está reduciendo nada más que a los contratos con prestaciones recíprocas, porque esa complejidad también la encontramos en los contratos con prestaciones plurilaterales autónomas. Eso es así. Parece discutible. Claro, lo primero que cabe anotar para discutir ese punto de vista que reduce el objeto de este contrato a estas relaciones contractuales, lo primero que hay que anotar es que no todas las relaciones contractuales tienen contenido obligacional, para empezar. Nosotros hemos tratado de una de ellas al estudiar el contrato de opción, ¿no? La relación contractual es una de sujeción, no es una obligacional. Y curiosamente, en el régimen de esta relación contractual, de este contrato de opción, hay un artículo, el 1421, que se ocupa de regular un supuesto de circulación de la posición contractual. El optante puede transferir la posición de optante, designando a aquel que finalmente ejercerá la opción.
¿Eso no es cesión de posición contractual? Más adelante vamos a estudiar otro supuesto, a mi entender al menos, de relación contractual que no es obligacional, el contrato de promesa. La relación jurídica patrimonial que encontramos en ese caso es de garantía, no obligacional. ¿Esto qué cosa quiere decir? ¿Que no puede haber cesión de posición contractual en estos casos? Es más, la cesión de posición contractual, que sí es diferente de la cesión de créditos, diferente de la novación por delegación, por expromisión, es diferente. La cesión de posición contractual tiene como objeto las posiciones contractuales, la titularidad de estas, y lo que persigue es la circulación de la titularidad de las posiciones contractuales. Y es diferente la cesión de posición contractual de las otras figuras del libro sexto, porque las posiciones contractuales son todas posiciones complejas. No creo que hablar de relación contractual sea lo mismo que hablar de la relación obligatoria. No creo que relación contractual sea el nombre de la relación obligatoria cuando su causa es un contrato. No, la relación contractual es necesariamente más compleja que la relación obligatoria, porque las situaciones subjetivas que encontramos en cada posición contractual tienen un contenido que excede el contenido ya complejo que tiene la posición obligacional. Hay una serie de situaciones subjetivas, por ejemplo, muy relevante, los remedios contractuales que están presentes en la posición contractual. Cada posición contractual comprende remedios contractuales que están presentes justamente porque se trata de una posición contractual, lo que no necesariamente es así tratándose de una posición obligatoria. Entonces, ni siquiera cuando se trata de hacer circular posiciones contractuales en una relación contractual que contiene un vínculo obligacional simple, ni siquiera en ese caso las posiciones contractuales son simples. Ni siquiera en ese caso las posiciones contractuales se limitan al crédito en un caso, a la deuda en el otro caso. No, siempre son más. Y cuando digo son más, no me estoy refiriendo a ese mayor contenido que tiene cada posición obligatoria como los deberes accesorios, como las cargas que existen en toda relación obligatoria. Si la posición contractual es siempre compleja, entonces siempre será objeto de un acuerdo contractual como este. Siempre será objeto de una cesión de posición contractual. Entonces, por el contrato de cesión de posición contractual se hace circular la titularidad de las posiciones contractuales, que frecuentemente ello implica que circule
una posición contractual que contiene al mismo tiempo crédito y deuda, correcto. Pero no necesariamente es así. Fíjense si se trata de una compra-venta en la que el bien ya se entregó. Y la relación obligatoria contractual está en ese estado. El bien ya se entregó. Solo debe el comprador. No debe prestación el vendedor. Y se puede hacer circular el derecho a cobrar el precio a través de una cesión de créditos. Y claro, si lo que se quiere hacer circular es simplemente es el crédito, es decir, el derecho a cobrar el precio, basta una cesión de créditos. Y esto será un acuerdo entre el vendedor y un tercero. Y al comprador simplemente le noticiarán que el crédito ha sido cedido y que el precio se lo tiene que pagar a este tercero. ¿No puede haber cesión de posición contractual en ese caso? Yo creo que sí, porque si hubiera que reclamar obligaciones de saneamiento porque ha sobrevenido una evicción después de la entrega del bien, obviamente, o porque se han descubierto vicios ocultos después de la entrega, ciertamente. ¿Contra quién tendría el derecho al saneamiento el comprador? ¿A quién le reclamaría? ¿Al tercero al que se le cedió el crédito? No, ese tercero solamente tiene el crédito, nada más. Por lo tanto, si se quiere, si el vendedor quiere, que el haz de derechos y obligaciones de la compleja posición contractual no sean de su cargo, sino de un tercero, del cesionario, no le bastará una cesión de créditos. Necesitará de una cesión de posición contractual. Y para eso, bueno, para eso se necesita la conformidad del comprador, del cedido. Tema controversial. Me alineo con los que piensan que el objeto de este contrato no es la posición que reúne crédito y deuda necesariamente, sino la posición contractual, tenga o no tenga contenido obligacional. Sigamos avanzando en los aspectos más importantes de este contrato, porque contra lo que presumí me ha tomado buen tiempo llegar hasta aquí. ¿Cuál es el efecto? Ya tenemos, el contrato es un acuerdo bilateral con un requisito de eficacia o trilateral. No veo tan fundamental la discusión, aunque si tuviera que inclinarme por uno de los puntos de vista, me inclinaría por el acuerdo bilateral con requisito de eficacia, con un objeto que es la posición contractual, cuya titularidad va a circular totalmente, a menos que el acuerdo no lo quiera así, quiera hacer circular parcialmente, pero asumamos totalmente. ¿Cuál es el efecto de este contrato? En eso, el contrato de cesión de posición contractual es peculiar.
Normalmente los contratos crean obligaciones. Crean, modifican, regulan, extinguen obligaciones. Normalmente el contrato es fuente de obligaciones. No en vano su régimen está dentro de un libro denominado así, fuente de obligaciones. Normalmente. Pero no es extraño que al lado del efecto obligacional el contrato produzca otra clase de efectos tan importantes o casi tan importantes como los efectos obligacionales, por ejemplo, los efectos reales. O a veces el contrato produce efectos distintos, como la sujeción, la garantía, en cuyo caso estamos ante relaciones jurídicas patrimoniales de una naturaleza distinta a la obligacional. Pero hasta aquí, el efecto del contrato siempre ha sido una relación jurídica patrimonial, la relación jurídica obligacional, la relación jurídica real, la relación jurídica de garantía, etc. Pero el acuerdo contractual no siempre tiene como efecto jurídico una relación jurídica. No siempre. Y este es el ejemplo. ¿Cuál es el efecto de el contrato de cesión de posición contractual? ¿Crear una relación jurídica entre cedente y cesionario? ¿O entre cedente, cesionario y cedido? No. No. El efecto inmediato, directo, automático, úsese la palabra que se quiera para expresar la idea, el efecto de la cesión de posición contractual es la cesión. Es decir, es la circulación, la transferencia de la posición contractual, con mayor propiedad, la transferencia de la titularidad de la posición contractual, porque si el cedente va a ser el vendedor, va a seguir habiendo la posición de vendedor, solo que el sujeto que ocupa esa posición, como consecuencia directa, inmediata del contrato de cesión de posición contractual, va a ser otro. Igual va a seguir habiendo la posición de comprador. No se crea una posición de comprador, esa va a seguir siendo. Va a seguir siendo en sustancia la misma, solo que el sujeto va a cambiar. El efecto del contrato de cesión de posición contractual es la circulación del titular. Es el cambio del sujeto titular de la posición contractual cedida. Y nada más. Con énfasis, repito, y nada más. Con esto lo que trato de decir es lo siguiente, y en comparación a las figuras de las que me ocupaba al inicio. La cesión de posición contractual no tiene efectos novatorios. No va a haber aquí novación subjetiva. ¿Va a cambiar el titular? Sí, va a cambiar el titular. Y si el titular lo es de una posición que existe en una relación jurídica con contenido obligacional, el cambio de ese sujeto no le va a poner fin a la relación obligatoria que existía y no va a originar una nueva relación obligatoria. Claro,
la cesión de créditos tampoco tiene efectos de novación. La cesión de créditos simplemente va a cambiar al sujeto acreedor y la relación obligatoria va a seguir. Por ejemplo, si tiene un plazo, el plazo va a seguir corriendo. Lo que ya corrió, corrido está y continuará. En el caso de la delegación y la expromisión, sí, es así como se ha construido en el régimen de las obligaciones la circulación de esa titularidad vía novación. Se extingue la relación obligatoria en la que era el deudor que va a dejar su lugar y nace una nueva relación obligatoria de la que va a ser parte el nuevo deudor. Con la cesión de posición contractual podría, y lo más frecuente es que sea así, va a dejar el lugar que ocupaba el cedente, siendo acreedor y siendo deudor al mismo tiempo. Y va a entrar en su lugar el cesionario para ser deudor y acreedor al mismo tiempo, de la misma deuda y del mismo crédito en el mismo estado en el que estaba hasta el instante anterior. No hay novación como consecuencia de la cesión de posición contractual. Establece este 1437 que el cedente garantiza al cesionario existencia y validez del contrato. Existencia y validez del contrato que ha originado la relación contractual en la que existe la posición que se va a ceder. Claro, si no existiera y fuera válido el contrato, probablemente no existiría la posición contractual que se está cediendo. Y si no existiera la posición contractual que se está cediendo, estaríamos frente a un contrato que carecería de objeto, ¿no? Pero salvo ello, garantizar existencia y contenido del contrato que origina la posición contractual que se está cediendo, efecto de la cesión es la liberación del cedente. El cedente sale de la relación contractual, se libera. Si era el caso, deja de ser deudor y también deja de ser acreedor. Sale. Su lugar es ocupado por el cesionario. Su lugar es ocupado por el cesionario. La cesión de posición contractual, al hacer circular la titularidad, produce un efecto liberatorio en beneficio del cedente. El cedido no. El cedido permanece en la relación contractual en los mismos términos en los que estaba hasta el instante anterior. Continúa, permanece en la relación contractual. ¿Necesariamente sale el cedente? Bueno, en principio sí. Sin embargo, nada obsta para que hayan acuerdos dentro del acuerdo de cesión de posición contractual, ya con el cesionario, ya con el cedido, por los que no termine apartándose completamente de esa relación contractual.
Incluso pueden haber acuerdos por los cuales este cedente termine convirtiéndose en garante. En garante es de suponerse normalmente de sucedido, perdón, sucesionario, en lo que a su rol como deudor se refiere. Pero nada obsta en que hayan acuerdos por los cuales el cedente se convierta en garante del mismo cedido en su rol de deudor, en su rol de deudor. Esto, sin embargo, requiere de estipulaciones adicionales. Y para terminar, y no cansarlos más de lo debido, lo regulado en el 1439. Leo. Las garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario sin la autorización expresa de aquellas. La posición contractual que ocupe el cedente puede ser una posición contractual respecto de la cual se hayan otorgado garantías. Garantías de cumplimiento de las obligaciones que debe quien ocupa esa posición contractual. Garantías que garantizan el cumplimiento del cedente de sus obligaciones. Esas garantías están otorgadas por terceros, asumiendo que sea así, otorgadas por terceros, que las han otorgado porque les, digamos, motiva otorgarlas quien ocupa esa posición. La garantía es la garantía se sustenta en la confianza, en la creencia que tiene el garante en el cumplimiento de las obligaciones del garantizado. Hay un componente subjetivo. Otorgo fianza en favor de alguien porque tengo confianza en que ese alguien va a pagar su deuda. No lo fío asumiendo que soy yo quien va a pagar. No, lo fío porque asumo que que es él el que va a pagar. Y si no paga, pues bueno, tendré que honrar la deuda yo. La garantía tiene un fundamento subjetivo, la creencia, la confianza en el garantizado. Bueno, en un sujeto garantizado. Como consecuencia de la cesión de posición contractual, ese sujeto saldrá de la relación contractual. Pedro, el garantizado, ya no es más el deudor. Como consecuencia de la cesión de posición contractual, el deudor va a ser el cesionario, Juan. Manuel, que garantizó a Pedro, ¿tendrá que seguir garantizando a Juan? La respuesta legal es no. La cesión, en principio, no modifica la relación contractual. Digamos, salvo en este extremo, que no es propiamente un extremo de la relación contractual, es otra relación, la relación accesoria de garantía. La cesión le pone fin a la garantía. Para que subsista la garantía, tendría que autorizarlo el garante. Si no, fenece como consecuencia de la cesión.
Hasta ahí la sesión de posición contractual. ¿Alguna pregunta? Francisco, escucho. Sí, doctor, una pequeña pregunta. No escuché muy claro si es que sí que había una discusión, ¿no? Si era un contrato bilateral o trilateral, pero Sí. más o menos por qué rama se inclina, digamos, para considerarlo. Sí había comentado, si me tengo que inclinar con la anotación de que no considero que ese debate sea tan relevante como el otro, ¿cuál es el objeto? Si me tengo que inclinar, me resulta más convincente la postura del acuerdo bilateral. ¿Por qué razón? No solo por el vocabulario del Código Civil en el 1435, que por lo demás no se mantiene consistentemente en otros artículos. En otros artículos la idea que fluye del vocabulario es la otra. Pero me inclino por esa postura porque la cesión de posición contractual puede ser un contrato gratuito o un contrato oneroso. Y lo será por los términos que acuerden entre sí cedente y cesionario. O sea, cede su posición el cedente al cesionario a cambio de qué. Ese es un tema que le es ajeno al cedido. Ese es un tema respecto del cual el cedido ni siquiera necesita tener conocimiento. Él, él requiere de conocer la cesión, requiere de autorizar la cesión, dar su conformidad a la cesión y punto. Eventualmente otros elementos, pero lo que hace de la cesión un acto oneroso o un acto gratuito, que tiene que ver con el contrato, es una materia que se circunscribe a los términos acordados entre cedente y cesionario. Ese solo elemento es suficiente para que yo considere que efectivamente hay un acuerdo ahí, el acuerdo entre cedente y cesionario. Es más, ese acuerdo podría no ser seguido del requisito de eficacia. Podría no haber conformidad del cedido y por lo tanto no operar la cesión. Pero van a sobrevenir efectos de ese acuerdo, efectos que van a circunscribirse a las esferas jurídicas de cedente y cesionario. Sí, yo creo que la posición que concibe a este como un contrato bilateral con un requisito de eficacia permite dar cuenta más cabalmente de cómo se opera con este contrato en la realidad. Frecuentemente las sesiones de posición contractual no son gratuitas, ¿no? No son gratuitas. Y hay toda una negociación ahí que cedente y cesionario cautelan para que quede confinada a sus esferas jurídicas y punto, ¿no? Si el consentimiento tuviera que ser el resultado de la voluntad común de los tres, no veo cómo se podrían manejar eficientemente esta clase de acuerdos. Me inclino por ese punto de vista, Francisco. Muchas gracias, doctor. Que creería que es el minoritario entre nosotros, ¿ah? Creería que es el minoritario. Los más importantes estudiosos del derecho de los contratos entre nosotros de los últimos tiempos, como el profesor de la Puente o el profesor Max Arias Schreiber, son partidarios del otro punto de vista, ¿no? Del contrato trilateral. Opiniones. Otra.
Ok, señores, quedamos hasta aquí hoy. El próximo martes, supongo están informados ya, es feriado, así que nos veremos de ese al martes siguiente. Gracias, buenas noches, cuídense.